Hola a todos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hice un especial en el canal? Si mis cálculos no me fallan, ya pasaron más de 2 años desde el último preguntas y respuestas. El tiempo pasa y todos cambiamos. Para bien o para mal. Al final el cambio se refleja a través de los demás. He estado ocupado con muchos asuntos personales, como mi carrera, el trabajo, entre otras cosas que me han hecho ser un poco lento para subir vídeos. Pero aún con ello, cada momento es importante para trabajar, incluso escribo 1 hora al día con tal de no dejar morir el canal. Es un hobby que disfruto mucho y no me gustaría abandonarlo por un largo tiempo. Antes de empezar, les agradezco todo el apoyo que han recibido mis últimos vídeos, y aunque sea poco, con tal solo una minoría que disfrute mis historias, es más que suficiente motivación para seguir mejorando. Los comentarios han sido muy positivos tanto en el fanfic de Frieren como en un Meikyo-Dotai. De verdad les agradezco eso, y ya estamos cerca de los 2000 suscriptores, ojalá sea posible llegar antes de fin de año. Obvio dependerá de la calidad que presente en las historias. Por cierto, ya era momento de cambiar el icono del canal, estuve casi 2 años con Arlecchino, y para los que me conocen en Discord, saben que utilizo demasiado a Auguricat para presentarme. Y sin nada más por añadir, empecemos con el especial. Además, les tengo una sorpresa para el final del vídeo. El usuario Hugo Sampaio. 1. ¿Cómo fue el proceso de creación de los personajes de tu historia? 2. ¿Qué temas del Nasuverso merecen ser explorados con mayor profundidad? 3. Como creador de historias, ¿cuál es tu opinión sobre los niveles de poder inconsistentes en obras o fanfics? ¿Cómo resuelves estos dilemas? Hola. Estoy bien. Y gracias por el comentario acerca de un Meikyo-Dotai. He trabajado bastante para poder hacer que los personajes se sientan más vivos. Eso incluye, equivocarse y reconocer sus propias fortalezas y debilidades. Número 1. La verdad todo empezó de forma muy extraña, hace más de 3 o 4 años cuando el fanfic de Fate aún estaba en proceso, en parte de que iba a ser exclusivo de Wattpad, algo sumamente difícil fue crear a los protagonistas. Por si no lo saben, el fic lo hago en conjunto con un viejo amigo, Jason. Hablando exclusivamente de los inicios, en un principio no se tenía una idea muy clara de quiénes serían los personajes protagónicos, ni los servants. Por parte de Jason, quien es el creador de Jin, surgió la idea del personaje después de leer The Virgin After the End. Especialmente en su protagonista Arthur, pero únicamente en la construcción de su personalidad. Su historia está más fundamentada en la poca importancia que se dio al desastre de Fuyuki de 1994. Además de que servía mucho para juntar las historias de los protagonistas originales de Fate Stay Night y los de un Meikyo-Dotai. Cabe aclarar que el nombre de Jin Sakai surgió del videojuego Ghost of Tsushima. Con respecto a sus sirvientes, originalmente los de Jin eran Morgan de la historia panhumana y Kiso Yoshinaka. Pero al final, escogió a Shiki porque fue su primer servant de 5 estrellas en el juego de Grand Order, y a Tonelico por ser el primer servant promocional que quiso sacar. Como dato curioso, estuvo más de un maldito año ahorrando para poder sacarla. De Konami Hasuno Hana fue un proceso muy complicado. Para empezar, su construcción de ella no comenzó como una inspiración, y aunque el personaje es creado por mí, como dato curioso, fue Jason quien eligió su nombre y su diseño. El nombre Konami surgió después de que Jason jugó Castlevania, y el diseño llegó debido a que el diseño boceto de Jin vino de Min Jae-hun, del manga de Obtuve un objeto mítico. El de la protagonista femenina vino de Seo Ina, del mismo manhwa. El apellido Hasuno Hana yo se lo puse, debido a que por esos años estaba haciendo mi historia original de Fukusuga, Suganateru. Basándome en el nombre clave de la protagonista Akira, que es Flor de Loto. Y la traducción al japonés de dicha flor es la palabra, Hasu, no, Hana. Con respecto a su historia y personalidad, me basé en muchos personajes que conocía, entre ellos están, Maki Zenin, Kratos de God of War 2018, Dante Esparda de Devil May Cry, y por supuesto, Akira Kanemoto de Fukusuga Suganateru. Con todo el tema de un clan corrupto, un pasado trágico y lleno de traumas, violencia y todos esos temas sensibles es que logré crearla.
Como dato curioso, el diseño de Konami en el FIC ha sufrido bastantes cambios, debido a que el diseño original de Seo-Ina no concuerda demasiado con las características de Konami. Como por ejemplo, su estatura, Ina es bastante bajita, mientras Konami es bastante alta, de aproximadamente 1.80 metros de altura. Entre otras cosas como la complexión y forma del cabello y ojos. Para sus servants, Musashi Miyamoto ya estaba pensada desde un principio para Konami, en esos tiempos no conocía mucho de Fate Grand Order, y fue Jason quien los escogió. Y entre los que conocía y me gustaban, estaba la Saber. Y como segundo sería Edmond Dantes, el conde de Montecristo. Pero tras diversas discusiones y sobre todo que no lograba congeniarlo a la historia, es que decidí cambiarlo por uno de mis personajes favoritos de Fate, Juana de Arco. Y vaya elección, sin duda fue uno de los mejores añadidos para el FIC, no solo por su importancia como el ruler de la guerra, sino también por su impacto en la protagonista, siendo un guía espiritual para que poco a poco deje ese camino de venganza y discordia. Como dato curioso, fue Juana el primer Servant 5 estrellas que conseguí en Fate Grand Order. Número 2. Bueno, el Nasuverso tiene una infinidad de lore y muchas veces es desperdiciado. Y uno que me gustaría saber más, es sobre las magias verdaderas. Básicamente, se tiene muy poca información de ellas, como surgieron, qué es lo que hacen, y si cabe la posibilidad de que fueran más. Además el tema de la raíz para nuestra desgracia no tiene mucho que ofrecer. Al menos así lo veo. Con respecto a mi fanfic, sería el tema de las armas mágicas, siento que está muy desaprovechado, y aparte de ello, las luchas entre magos. Si algo sé de Fate es que prácticamente solo se trata de servants peleando. Y no digo que esté mal, simplemente se le resta importancia a quienes de verdad deben matarse entre ellos. Quizá por eso el FIC tiene más enfoque a esas batallas que a la de los servants. Número 3. Al final de todo, las escalas de poder se basan únicamente en lo que la trama requiera. A veces un personaje es fuerte, otras es débil, y todo depende de cómo el autor lo maneje. Y para los fanfics es más de lo mismo. Aunque si tuviera que opinar, sería que es complicado juntar dos sistemas de poder, por ejemplo, si juntas el de Fate con Jujutsu Kaisen, tienes que hacer que ambos converjan sin generar agujeros de guión o incongruencias. Y sobre todo, no dejarte llevar por la emoción, no importa que tan buena esté tu historia, debes aprender a reconocer las fortalezas y debilidades de tus personajes, por mucho que te gusten o no. Eso implica no inflarlos o humillarlos como si no hubiera un mañana. El usuario, César Comodofix. 1. ¿Qué te resulta más tedioso de hacer al momento de realizar un capítulo? Independientemente de la historia que estés contando. 2. Al momento de editar un video, ¿qué te resulta más agotador? 3. En tu opinión, ¿qué te gusta más, un póster tipo película que muestra solo al protagonista de la historia dando una pista sutil de la trama, ejemplo los pósters de Spider-Man de Sam Raimi, o los pósters donde se muestran cabezas gigantes de los personajes de la obra? 4. ¿Te has encontrado con algunas historias que te han parecido interesantes? 5. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la historia del fanfic Fate Z que he estado subiendo hasta ahora en mi canal de YouTube? ¿Lo seguirás viendo por YouTube la finalización de la historia o te adentrarás al Wattpad del autor? 6. ¿Qué me recomiendas o aconsejas para mejorar la edición de los vídeos que he subido de Fate Z? Según tu experiencia. 7. ¿Crees terminar tu fanfic de Fate antes de que salga GTA 6? 8. ¿Jugarás GTA 6 en consola o PC? 9. Entre Gilgamesh y Vegeta, ¿quién fue el más maltratado por sus autores de sus respectivas obras o franquicias u obras? Número 1. Hay 3 cosas que me resultan difíciles al momento de hacer un capítulo. La primera es que todos los eventos de la historia, personajes, habilidades, entre otras cosas sean coherentes y sobre todo estén bien cronometradas. Es tedioso pero no tanto como las siguientes. La segunda es la narración, no soy especialmente bueno narrando, y muchas veces tiendo a cometer errores, como repetir algunas palabras o ser un poco redundante en algunas explicaciones. Y sobre todo, que es cansado tener en cuenta todas las personalidades y eventos que transcurren. Y como tercero, la edición.
Quizás sea lo que más disfruto, pero también lo que más me cuesta. Como saben, yo soy muy detallista. Si el escenario es de noche, tendré un fondo de noche. Si hay un objeto o artefacto en pantalla, buscaré una imagen para representarlo. Si el personaje tiene un diálogo molesto, usaré un render del personaje enojado. La música debe congeniar con la situación. Si hay lluvia o nieve, pondré el clima, y estas características se presentan más cuando hago escenas sin diálogos, donde es el lenguaje visual el que habla. Sin duda es divertido, pero sumamente tedioso de hacer, más tomando en cuenta que pongo efectos de sonido como golpes, animales, ambientales, entre otras cosas. Número 3. Una portada que muestre la serie o película sin sobrecargar el espectador. Las de Marvel llenas de cabezas se me hacen una mierda, aunque admito que igualmente llegué a cometer el mismo error una vez. Pero prefiero hacer una que tenga algo por contar, en lugar de solo mostrar algo atractivo o cliché. Número 4. Sí, algunas. Pero no sé a qué te refieres, si a películas, series, fanfics o mangas. Número 5. La verdad amigo, no me he visto Fate Z. No soy fan de los fanfics de Goku y tengo muchos percances con ellos que simplemente no me logran atrapar. Tal vez debería darle una oportunidad. Pero por el momento tendría que tener ganas de darle un vistazo. Número 6. De lo que he visto, que no es mucho, es que deberías utilizar renders o imágenes de mejor calidad. Trata de que las imágenes que muestres sean concordantes a lo que se cuenta, aparte que la diferencia entre estilos, como lo es Dragon Ball y Fate, es que a veces genera cierta incomodidad. No digo que ocurra solo con tu historia, sino con muchas en general. Otra cosa sería que la música y la ambientación sea más inmersiva. Si algo sé de Dragon Ball es que su música no es precisamente la mejor, y cambiar drásticamente de un tipo a otro resulta con cambios bruscos en la ambientación. Te recomiendo utilizar soundtracks de videojuegos, muchos no tienen copyright y la calidad es increíble. Número 7. No. No lo creo. Fate, un Meikyo-Dotai está pensado para tener entre 18 a 25 capítulos. Número 8. No tengo ninguna. Pero estoy ahorrando para comprarme una PlayStation 5. Número 9. Gilgamesh. El mayor maltrato de Vegeta es por causa de las películas de Toei donde constantemente lo humillan. Pero al final la mayoría ni siquiera son canónicas. Mientras que Gilgamesh es muy desaprovechado en las obras de Fate porque casi siempre es derrotado por exceso de confianza o porque no tienen forma de quitarlo de la trama que no sea matándolo o incapacitando su presencia. Saludos amigo. El usuario, fantástico. 1. ¿Cómo estás? 2. ¿Qué haces? 3. ¿Ya comiste? 4. ¿Por qué sueles hacer los capítulos de 1 hora? ¿Es para querer abarcar lore o simplemente te gusta hacerlos así? 5. ¿Vas a ir al festival de molletes de Sanborns? Número 1. Estoy bien. Número 2. Ahora mismo, jugando Burnout Paradise. Número 3. No, yo no como, hago fotosíntesis. Número 4. Las dos cosas. Por el tiempo que toma contar mis historias, es difícil optimizarlas para que sean cortas. Además de que me permite contar mucho en menos episodios. Número 5. No. El usuario Vascom Productions. 1. ¿Qué opinas de mi canal? 2. ¿Qué futuros fanfics tienes planeados para tu canal? 3. ¿Animes favoritos? Número 1. No lo sé, es la primera vez que te veo por aquí. Número 2. Tengo algunas ideas, entre ellos están 2 escenarios, me gustaría hacer un fanfic donde la protagonista sea Hoshimi Miyabi de Zenless Zone Zero. O hacer una nueva historia original. En esta última tengo una en progreso que quizá utilice como próximo especial. Número 3. Steins Gate. Fate Stay Night, Makeine, Uma Musume, y creo que serían todos. El usuario, Daedric Espartano. 1. ¿Qué debo tener para comenzar a escribir un fanfic? 2. Cualquier historia puede ser buena, independientemente de lo que sea. Por ejemplo, Goku en DXD. 3. ¿Cuál fue la primera historia que escribiste?
Número 1. Para empezar, debes tener algunos aspectos importantes, como el mundo que se desarrolla, qué personajes están involucrados, qué contexto vas a utilizar, y sobre todo, qué quieres mostrar. ¿Vas a hacer una historia sobre el amor, o sobre temas sensibles? Con todo eso en mente, puedes construir algo bueno, desarrollar a tus personajes, ampliar el lore de alguna obra que fue desaprovechado, explorar alguna situación que pudo ocurrir, o simplemente contar algo desde otra perspectiva. Número 2. Sí, completamente. Todo depende de cómo el autor maneje su historia. Como ejemplo, yo seguía un fanfic del jefe maestro en DxD. Y me gustaba por cómo contaba los hechos, cómo se desenvolvía el personaje y cómo sus acciones repercutían en su viejo mundo y el actual. No se trata de solo tener una idea disparatada, sino de saber lo que quieres. Sin nada claro es que se dan esas malas historias llenas de clichés, huecos de guión y conveniencias para la trama. Es mejor tener algo bien estructurado antes que algo aparentemente nuevo. Número 3. Tenía pensado evitar esta pregunta, porque me da pena que sepan cómo empecé. Y es que mi primer fanfic fue uno de Goku en DxD. Para todos los que conocen el origen del canal, gran parte de mis historias se basaban en el Saiyajin, y créanme que no estoy orgulloso de ello. Para empezar, nada que ver con lo que hoy es el canal, quizá había más vistas, pero no estaba ni de lejos a la calidad que hay ahora. No es que me sienta como alguien bueno, no quiero pretender nada, ni mucho menos adularme a mí mismo. Pero incursionarme a experimentar con las historias originales fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque me dio una nueva perspectiva de cómo crear historias. El usuario Hunter Fanfics. 1. ¿Tienes algunas metas a futuro y si las tienes, cuáles son? 2. ¿Qué planes tienes para el canal a futuro? 3. ¿Cuál fue tu motivación o qué fue lo que te impulsó a empezar con los fanfics? 5. ¿Es cierto que eres novio de Black? 6. Si tuvieras que decir 3 puntos fuertes sobre tus videos, ¿cuáles serían? Número 1. Sería lograr terminar más historias, y sobre todo ser un creador de fanfics con el balance perfecto entre historia, edición y ambientación. Número 2. La verdad solo tengo una, y es terminar Fate, un Meikyo-Dotai. Número 3. Como muchos allá por el 2016, solo veía fanfics de Goku, y fue precisamente por eso que comencé a hacer vídeos. Además de que muchas de las historias siempre estaban inconclusas, así que yo quería hacer mis propias conclusiones. Número 4. No soy vendehumo, subo capítulos completos sin retrasos y sobre todo, nunca revelo o presumo historias, actos o cualquier otra cosa para parecer relevante. Solo hago mi hobby con cariño y eso es todo lo importante. Número 5. ¡Qué perro asco! Número 6. Como primero, sería la forma de desarrollar personajes, me gusta tratarlos como lo que son, humanos que se equivocan, que lloran, se enojan, se frustran, aman, que odian, y sobre todo, que cada una de sus acciones tengan consecuencias reales. La segunda sería la inmersión. Esto va de la mano con la edición, soy alguien muy detallista, en cualquier aspecto, no solo se trata de poner locuendo y música, sino también dar una experiencia similar a un audiolibro. Si el espectador quiere solo escuchar mi historia, podrá hacerlo, porque hay sonidos envolventes que ayudan a que el detalle siempre esté presente. El usuario, Matías Jiménez. ¿Cuál fanfic te ha gustado más escribir? ¿El de Frieren o el de Fate? Número 1. Si te soy sincero, ambas. Ya que son como dos polos opuestos en mi canal. Por un lado tenemos al fic de Frieren, con una historia más calmada pero llena de reflexiones, centrado más en la aventura en un mundo desconocido donde todo podía pasar. Y por otro lado, está Fate, un Meikyo-Dotai, una historia mucho más bélica, llena de violencia, sangre, traumas psicológicos y personajes con muchos dilemas. Pero sobre todo, una historia que también enseña el valor del cambio, del arrepentimiento y sobre todo, el cómo tus acciones repercuten en tu presente y futuro. Se parecen en ese aspecto, pero a la vez son muy distintas. Sumado al tema de la guerra por el Santo Grial, es que el contraste es titánico entre ambas historias. El usuario, Estudios Goof. 1.
¿Cómo le haces para que tu celular no explote? Magia negra. 2. ¿Cómo surgió un Meikyo-Dotai? 3. ¿Algún fanfic de Fate que te haya gustado o encantado? 4. ¿Alguna idea para un fanfic futuro? 5. Opiniones de Strange Fake. Número 1. Vaya que si hago magia. Para los que no saben, todos mis vídeos son hechos completamente en mi celular. No tengo una PC lo suficientemente potente para soportar todo lo que hago en mis vídeos. Así que lo mejor que puedo hacer es dividir en capas mis vídeos. Lo primero es solo para poner fondos, renders, locuendo y música. La segunda es para poner efectos de sonido, golpes, ambientación, algunos efectos especiales como ataques de luz, magia, etc. La tercera es para los efectos de transiciones, movimiento, filtros para dar mejor contraste con el fondo, como uno vivido para el día, uno más naranja para el atardecer Z y uno azul oscuro para la noche. Solo así puedo hacer mis vídeos sin estresar demasiado mi celular. Número 2. Es una historia curiosa. La idea de un Meikyo-Dotai salió hace más de 4 años. En aquellos tiempos estaba muy centrado en mi historia original, Infinite Zero, la cual hacía en conjunto con Jason, mi amigo. Yo era fan de Fate pero no demasiado, de hecho me había desconectado bastante del lore y lo que seguía del Nasuverso. Y un día este pibe me dijo que sí quería hacer un fic de Fate. Y le dije que sí por la emoción. Al final la versión de Wattpad tiene muchas diferencias a la versión de YouTube. Pues la versión de Wattpad era hecha por los dos. Pero por circunstancias lo dejamos olvidado por más de 2 años. No fue hasta que anunciaron el The King of Fanficters que decidí entrar, pero no tenía ninguna idea en mente. Ahí es cuando decidí revivir el fanfic. Pero había que hacerle prácticamente un reboot para que lograse funcionar. Además de que comencé a adentrarme totalmente en el Nasuverso para poder agarrarle la onda. Cabe aclarar que la versión de YouTube es casi totalmente hecha por mí, ya que en un principio Jason no quería estar muy involucrado. Así que gran parte del trabajo lo realizo yo, Jason me ayuda principalmente con algunas ideas o lore que no llegué a estar muy familiarizado. Pero de todas formas le doy crédito por todo porque a fin de cuentas, es una historia que hicimos juntos, pero que proporcionalmente ha cambiado debido a la adaptación para YouTube. Y estoy bastante satisfecho con el resultado. Número 3. Sí, tengo un fanfic de Fate que realmente me ha gustado, y es el de Toaru no Mahutsu no Lion King. De mi buen amigo Daedric Espartano. Si pueden, denle una oportunidad, aunque eso sí, no es para todo público, ya que su enfoque más tranquilo puede que no a muchos les atraiga, pero igualmente es una historia que disfruto en gran manera. Aunque si la comparo con un Meikyo-Dotai, son como el agua y el fuego. Y otro más que gustarme, me ha llamado la atención porque no me termina de convencer o más bien, de sorprenderme. Es el de Fate, Dragon Knight. Del usuario Megan Rose. Más que gustarme, me ha interesado por algunos aspectos que maneja. Por un lado, no me gustan las historias de Goku, y el manejo que tiene no me parece convincente, pero me gusta cómo representa la novela visual de Fate. Fuera de eso, solo me interesa. Pero como es un usuario nuevo, es un gran comienzo. Número 3. Por el momento no, más que las que ya había comentado en preguntas anteriores. Número 4. Aún no veo completamente Fate Strange Fake, pero lo que he visto me ha gustado muchísimo. Probablemente no sea la mejor versión del universo de Fate, pero me gusta. Igualmente saludos y bendiciones, brother. El usuario, Karna Lancer. 1. Personajes favoritos de Fate o el Nasuverso en general. 2. ¿Qué tipos de videojuegos te gustan? Número 1. Arturia Pendragon, Juana de Arco, Tonelico, Aoko Aozaki, Alice Kwonji, Gilgamesh, Ryogi Shiki, Hipólita, y Arqueir. Número 2. Tengo 2 tipos de videojuegos que me fascinan. Los hack and slash, como God of War, Devil May Cry, Metal Gear Rising, Bayonetta, Dante's Inferno, y Zenless Zone Zero. Y los de autos como Need for Speed, Burnout, Midnight Club, y algunos simuladores como Grid o Gran Turismo. Aunque algunos juegos donde requiera romper los botones casi siempre me atrapan, me gusta sufrir aprendiendo a jugar, y más si son frenéticos es que la cosa se pone interesante.
El usuario, Osokun. ¿Qué opinas de los fics de Naruto? Número 1. En realidad no conozco mucho de Naruto. Y tampoco he visto fanfics relacionados. Si acaso el único fic que he visto es el de Akame ga Kill por Naruto Shippuden. Del usuario Blackfix. Muy recomendable para los que busquen un fanfic de Akame ga Kill. Aunque de Naruto tiene muy pocos y me lo preguntan. Olvidé mencionarlo cuando me preguntaron sobre fanfics, pero aquí doy su honorable mención. El usuario, Zenfanfics. 1. Si una obra puede interpretarse de múltiples maneras válidas según el lector, ¿existe realmente una intención correcta del autor, o el significado final pertenece completamente a quien la lee? 2. En un juego donde las decisiones del jugador afectan la historia, ¿quién es el verdadero autor de la narrativa? ¿El desarrollador que diseñó las posibilidades o el jugador que las ejecuta? 3. Si el tiempo depende del observador según la relatividad, ¿tiene sentido hablar de un presente universal, o el concepto de ahora es solo una ilusión construida por la mente? 4. Si nuestras decisiones están condicionadas por biología, entorno y experiencias previas, ¿hasta qué punto existe realmente el libre albedrío? Antes de empezar, aclaro que solo son mis opiniones, en su mayoría, subjetivas. No soy dueño de la verdad ni tampoco pretendo ser un intelectual que se la vive pegado a un libro. Así que absténgase de cualquier indicio de polémica o discusión. Y no es que no quiera recibir la opinión de alguien que piensa diferente a mí, no es miedo, no es intencional, son solo respuestas bajo el razonamiento de mi pobre cerebro. Número 1. Al final uno escoge cómo interpretar la historia. Pero también si tu obra no tiene la intención de mostrar o de enseñar algo, entonces se convierte en un despropósito. Y algo que tomamos en cuenta, es que cuando nos guiamos únicamente por la interpretación de una obra, es que probablemente le dio flojera al autor hacer algo bien estructurado. Número 2. Técnicamente, la primera. Un juego es una creación, intencionada por alguien que simplemente da las opciones de encontrar las posibilidades. Esto es únicamente hablando de videojuegos. Número 3. ¿En serio? En teoría, no hay un presente universal. Porque mi ahora no es el mismo que el de alguien más, a pesar de que vivamos el mismo tiempo o el ahora, tenemos historias diferentes pero que se desarrollan en simultáneo. ¿Y bajo qué perspectiva estamos hablando del ahora? Si es por el cerebro, técnicamente sí es una ilusión, porque somos como una computadora que está cargando un sinfín de información que construye el ahora. Todo se transforma en una relación coherente que nuestro cerebro convierte en nuestro presente. Número 4. Eres libre de hacer lo que quieras, por algo se nos dio la oportunidad de escoger. ¿Pero eso es realmente correcto? Al final de todo depende del contexto. Bajo nuestra ley tenemos reglas, algunas muy antiguas, como no matar, no robar, no mentir, que incluso aparentemente se conservan hasta el día de hoy. Si realmente dijéramos que tenemos libre albedrío, estamos dando paso a acciones moralmente incorrectas. Todo por la ilusión de creer que podemos hacer lo que queramos. Pero no funciona así. Depende de las circunstancias, lo que para mí es libertad para ti puede convertirse en un castigo. Porque así fuimos criados. El usuario, Demon White. 1. ¿Preferirías estar en el mundo de los juegos de Castlevania o de Jujutsu Kaisen? 2. ¿Cuál sería tu opinión sobre los anime de género rom-com? 3. ¿Te atreverías a hacer una parodia? Número 1. La verdad, en ninguno. Me gusta vivir. Número 2. Han mejorado, al menos los últimos romances que he visto, ya no está la necesidad de que duren más de 200 capítulos para una confesión, y otros 300 para el beso. Esta nueva progresión más orgánica me ha atraído un poco más a este tipo de animes o mangas. Número 3. No. Tengo un sentido del humor muy extraño, y no se me da nada bien la comedia o situaciones paródicas. Aunque admito que me gustaría intentarlo, pero creo que el resultado será terrible. El usuario, Engeru 117. Me da flojera escribir tu nuevo nombre. 1. ¿Cuándo fue que te empezaron a gustar los fanfics? 2.
¿Hay alguna meta que desees lograr a futuro al dedicarte a las historias o solo lo haces por hobby? 3. ¿Dedicas tiempo a leer otras historias o eres más de escribir y aprender sobre la marcha? 4. ¿Qué tipo de historias te gustan más, y cuáles no? 5. ¿Cuál es tu fanfic o fanfictero favoritos, o en su defecto, escritos obras favoritas? 6. ¿Te gusta la comunidad actual de fanfics? 7. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza en el mundo de la escritura o los fanfics? 8. ¿Gogeta o Bellito? Oguri Capo Super Crick. Barca o Madrid. Número 1. Esa pregunta ya la respondí. Pero resumiendo, vi muchas historias inconclusas y quise intentarlo yo mismo. Número 2. Si te soy sincero, solo lo hago por hobby. Pero no niego que me gustaría escribir un libro, un manga o crear alguna historia indie. Número 3. 50-50. Me gusta leer, pero no demasiado. Aunque en algunos casos prefiero informarme de lo que utilizo. Por ejemplo, con el fanfic de Fate he tenido que adentrarme en las novelas visuales, algunos materiales extra como las wikis, historias del mismo universo como Mahoyo, Tsukihime, entre más cosas. Y todo esto en su mayoría es leyendo. Pero también utilizo el tiempo para practicar, imaginar escenarios, crear borradores para capítulos que posteriormente me servirán de base para estructurar el guión, etc. Número 4. En realidad puedo verme muchos tipos de historias, incluso con las temáticas más alocadas. Pero si hay algún género o tipo que no me gusta, son las historias de deportes, como el fútbol, el básquet, el vóley, entre otras. El tipo serían las historias pretenciosas, esas que quieren siempre demostrar que son profundas, que tocan temas súper sensibles solo porque sí, o que tratan al espectador como un hiperintelectual. Si lo vemos desde la perspectiva de los fanfics, son los que o muestran muy poco, o muestran demasiado. Por ejemplo, un fanfic con una narración demasiado detallada, o llena de metáforas y reflexiones por doquier, no estás enseñando, me estás retrasando. Al final una forma simple pero funcional es más que suficiente para enganchar al lector o espectador. Porque si algo sé para la enseñanza, es que no obligues a aprender a alguien a como tú entiendes. Número 5. No tengo favoritos. Hay unos muy buenos que reconozco en gran manera, pero no es razón suficiente para tenerlos en ese puesto. Al final es la historia la que habla por él. Número 5. La verdad, no mucho. Si algo he notado, es que los fanficteros más destacables a nivel de historias o construcción de mundos, están prácticamente en la ruina. Olvidados, con pocas visualizaciones, o incluso los que se arriesgan a contar algo mejor son simplemente dejados de lado. Y en parte es culpa de lo que quieren usar. No todos utilizan lo más popular del momento. Es por ello que algunos canales que solo se dedican a hacer pseudo historias con personajes hiperpopulares y con tramas simples destacan tanto en popularidad. No digo que esté mal, pero en muchos casos se sienten como vídeos sin alma ni identidad, porque solo buscan que apagues el cerebro. Número 6. El mayor consejo que puedo dar, es que no tengan miedo a equivocarse, o de crear la historia más rara que se les ocurra. No duden en experimentar, no estancarse en solo un tipo de historias, sino de ver más allá de lo que puedes hacer, o de lo que puedes imaginar. Y también, si eres un llorón que odia las opiniones de los demás, mejor no supas nada. Estamos en una plataforma pública, habrá muchos que aprecien tu trabajo, y habrá otros que no. Si solo crees que las opiniones positivas son buenas, es que tu mente no es capaz de tolerar la diversidad, y el fracaso. Lee a quienes te dicen que esto no les gustó, acepta tus errores y mejora para bien. No te cierres a solo lo bueno, porque del éxito aprendes poco, pero del fracaso aprendes mucho. Número 8. Gogeta. Oguri Cat, aunque Super Creek me prende. Ok, no. La tercera, la verdad no me gusta el fútbol. Saludos amigo, ya responde los mensajes de WhatsApp. El usuario, Heavy1540. 1. Según tú, ¿qué tendría que tener un fanfic para ser considerado bueno? 2. Buscar fanfics en Wattpad o fanfiction. 3. ¿Alguna vez leíste o escuchaste el fic, Spina Fate? Si es así, ¿qué te pareció? 4.
¿Tienes algunos fanfics del Nasuverso o de cualquier anime, franquicia que me recomendarías? 5. Actualmente, ¿qué fanfics estás viendo? 6. ¿Ya tienes una idea de cómo vas a terminar el fic de Fate? Y ya para terminar, estas últimas preguntas junto a la sorpresa que les había comentado al inicio del video. Número 1. Para mí, tener una buena historia, una trama envolvente, personajes interesantes que aporten al desarrollo de la historia y que cambien junto a ella, una edición quizás sencilla pero aceptable, con música acorde al tono de la historia, y ya siendo algo quisquilloso, buenos sonidos de entorno que ayuden a la inmersión. Número 2. No mucho, pero estoy más tiempo en Wattpad. En fanfiction nunca he visto uno porque están principalmente en inglés. Y yo, no sé inglés. Número 3. No lo he visto. Número 4. Ya recomendé un buen fanfic de Fate, que sería Toaru no Mahutsu no Lion King. Hasta el momento es el único que me ha gustado de Fate o del Nasuverso en general. Al menos en YouTube, aunque mi amigo Jason recomienda el fanfic del usuario Karna, que la verdad no recuerdo el nombre pero menciona que es buena historia, aunque con muchas faltas de ortografía. Número 5. Ya lo respondí, pero estoy viendo el de Lion King, Dragon Knight, Naruto por Akame Kill, y más o menos Dragon Ball X Classroom of the Elite, del usuario Arancho Sen. Aunque este último no me gustó demasiado. Solo lo vi porque estaba aburrido. La primer pregunta la dejé hasta el final, porque es la sorpresa de la que tanto hablaba. Y es que sí, ya tiene un final, pero también tendrá continuación oficial. Antes de finalizar, les agradezco a todos por haber dejado sus preguntas. La verdad es que pensé que serían pocas, pero vaya sorpresa me llevé al notar que había un montón. Fue todo un caos tener que escribir todo, pero igualmente fue una buena experiencia, y espero que podamos seguir adelante tanto yo como creador, y ustedes como espectadores. Sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente especial. Yo soy Kiritsugu Kurai, y gracias por quedarse hasta el final. Adiós.君が善良なものであることはこの短き間でも理解した。私の言うべきことでもないが、お主は世界を救うのであろう。